bienvenidos nuevamente a Líderes con Propósito. Primero que nada, quiero agradecer los muchos comentarios que hemos recibido, positivos, además de algunas sugerencias constructivas que por supuesto vamos a aplicar. Si les gusta este espacio que recién estamos construyendo, no se olviden de compartirlo y de promover que nos sigan en nuestras redes sociales de Talk Asociados. Hoy entrevisto a una de las mujeres jóvenes más destacadas, que se obsesionó, digamos, con un tema que, claro, hoy es una preocupación genuina en muchas empresas, pero que por entonces era un poco navegar contra la corriente, ¿no? Era darle importancia a aquello que teniéndola, digamos, poca gente hablaba de eso. Me refiero a la sostenibilidad. En ese sentido, ella fue una visionaria. Me refiero a Micaela Rizopatrón, gerenta general de Perú 2021, que además ha organizado hace poco con gran éxito Perú Sostenible, el principal foro de sostenibilidad que conecta a empresarios y ciudadanos con las ODS, que son las ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y de eso también vamos a hablar en esta entrevista. Hola Micaela, ¿cómo estás? Hola Maribel, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Micaela, tú lo sabes, este espacio se llama Líderes con Propósito y uno revisa tu biografía y en tu caso, como que tu propósito está clarísimo, ¿no? Desde chica, y lo he dicho en la introducción, hacer de alguna manera un mundo mejor, un mundo sostenible. ¿Por qué? ¿Qué te motivó a hacer de esta tu bandera? Yo creo que va hacia atrás a que me enamoré del Perú viajando por el Perú de chica con mis papás. Íbamos en auto al norte, a la selva, a la sierra, literal me enamoré de esta biodiversidad, de esta riqueza cultural, y poco a poco encontré en eso una carrera también. Y creo que mencionaste el tema de las empresas. Creo que me enamoré también del potencial que hay en las empresas para generar cambio, para generar desarrollo y para generar progreso. Entonces por ahí fue conectando el propósito original. Pero digamos, tú te das cuenta de esta riqueza, de esta biodiversidad, y en qué momento sientes y cómo el sentido de urgencia. ¿En qué momento sientes esto tan hermoso que tenemos el privilegio de tener se puede acabar? ¿En qué momento te das cuenta? Te digo, desde el colegio. Teníamos en quinto de media la oportunidad de ir a la selva a trabajar en nuestros proyectos, y he ido a Tambopata un par de veces. Entonces me enamoré del tema de la importancia de la ciencia para entender y para ver también los riesgos que tenemos. Y siendo un país tan rico en biodiversidad, también somos un país muy vulnerable. O sea, esta biodiversidad también va de la mano con una fragilidad que hay que cuidar. Entonces por ahí comencé y me profundicé en un lado académico vinculado a las ciencias ambientales, al desarrollo sostenible, y es un poco el balance entre las grandes oportunidades que tiene Perú para salir adelante, pero también esta fragilidad, ¿no? Entonces, cómo hallamos ese balance y cómo vamos en esa dirección para poder, digamos, realmente avanzar como país, y hay miles de oportunidades en esa línea, ¿no? Y es apasionante, es como, creo que para mí siento que es un regalo el conectar mi pasión de vida con mi trabajo. Entonces es mucho por hacer en muchos frentes. Has hablado de tu colegio, has hablado de la influencia de tus padres, has hablado de los estudios que también has tenido, y también quiero entrar en detalles de eso. Vamos paso a paso. La beca es en la Universidad de Oregon, ¿no es cierto? Sí, una beca que Fulbright, es donde... sí. Ajá. Y digamos, que implica también que yo regrese a trabajar a Perú. Entonces, después de los 4 años que estoy allá, viniendo a hacer las prácticas, vuelvo a Perú a trabajar y tengo la oportunidad de conectar con proyectos, digamos, en zonas de la sierra en Perú, maravillosos, vinculados al desarrollo sostenible también. La Universidad de Oregon, Ciencias Ambientales. Luego, The London School of Economics, que estudia, me parece, una maestría en Medio Ambiente y Desarrollo, ¿correcto? Sí. Y luego Cambridge, también un máster en sostenibilidad. Sí. Eres una chancona. O sea, siempre has sido muy consciente de lo que los estudios te pueden dar, digamos. Sí, creo que me gusta, digamos, el lado competitivo, y sí me dedicaba y me entregaba a esto, y era apasionante. Efectivamente, he disfrutado el estudio, creo que ha sido parte
digamos, del poder de haber conseguido la beca también, ¿no? El salir adelante con eso. Ahora, tú estudias en un colegio privado muy bueno, luego estudias en universidades privadas del extranjero. Si bien es cierto, la primera recibes una beca y es producto netamente de tu esfuerzo, hay un momento en que tomas conciencia de una situación, digamos, de privilegio. 100%. Creo que eso es parte también de la pasión que hay atrás, ¿no? Yo me he sentido bendecida de haber nacido en este país, bendecida de tener la educación que he recibido y con todas las ganas de dar. Creo que es justamente porque efectivamente es una situación de privilegio, no es la realidad de la mayoría de peruanos, y es entrega total a cómo devuelvo todo esto que yo he aprendido para poder promover que más personas tengan estas oportunidades, ¿no? Y creo claro, que por ahí... o sea, digamos que lejos de renegar del privilegio o de sacarle una ventaja egoísta, tú decides aprovechar más bien ese privilegio, en el buen sentido, para seguir fortaleciendo tus capacidades con todo esto que la vida, gracias a Dios, te dio, ¿no? Y finalmente decides volcarlo en tu sociedad, y no en la sociedad en general, sino en tu país, aquí, en tu terruño, aquí decides hacerlo. Eso fue parte del aprendizaje de, oye, aquí hay, o sea, hay un gran reto, hay un gran riesgo para el mundo. Si bien hay personas que no lo ven todavía, tal vez la conversación a veces es un poquito muy técnica, muy científica, pero realmente hay un reto y también hay una oportunidad para el país porque hay muchas ventajas competitivas que Perú puede tomar en esa dirección. Tú empiezas en el 2010, me parece, a trabajar en supermercados peruanos, y tu cargo es jefe de sostenibilidad. Entonces, un poco a eso iba, ¿no? En el 2010 habían pocas empresas que tenían ese cargo. ¿Qué terreno tenías que arar? ¿Qué caminos tenías que abrir? Bueno, fue una experiencia tan rica porque fue comenzar de cero. Fue la semilla de cero en armar esta área que no existía efectivamente. Había un liderazgo maravilloso que me apoyó siempre y fue ver todas las opciones para implementar. O sea, que era directo a la práctica. Por un lado, culturalmente, era una empresa con, en esa época creo que era más de 13.000 colaboradores, hoy día ya son más, pero era por un lado, ok, cultura interna, cómo generamos esta conciencia de sostenibilidad, y teníamos un programa de un líder ambiental por cada tienda, también en provincia. Luego tenemos todo un tema donde está donde mueves la aguja, era el tema de ecoeficiencia por todos los ahorros que puedes generar a operaciones, en temas de consumo de agua, en temas de eficiencia energética. Entonces, por ahí era la palanca para, ok, esto anda porque nos da beneficios, ¿no? Ese fue un poco la primera palanca. Luego hay todo un enfoque de los clientes. Cada vez hay nichos, o sea, en esa época Vivanda era un formato un poco más boutique, digamos, y hay un cliente más sensible a estos productos más responsables, a tener un impacto positivo con la compra. Todavía en Perú eso sigue creciendo, ¿no? Y lo hemos visto ahora con la ley de plásticos de un solo uso, que ya todo el mundo anda con su bolsa reusable, pero en esa época comenzábamos con la bolsa, hacíamos campañas para concientizar, y era poca la gente, pero se veía que hay un camino largo, pero claro. Y lo bonito es, logramos hacer un equipo transversal, con líderes de todas las áreas, de marketing, de operaciones, de finanzas, de logística, y juntos, es más, era creo que la célula de sostenibilidad, y teníamos estos, digamos, proyectos mensuales y un reporte del avance y el impacto en todas las operaciones de la empresa. Entonces, creo que fue... Pero digamos que el camino era el escalar, era como un prototipo que ibas escalando. Así es. Y hablando de escalar, un enfoque interesante es que instalamos las primeras estaciones de reciclaje en Perú y fuimos tienda por tienda. Claramente hay distritos que eran mucho más responsables en sus prácticas de reciclaje que otros, ¿no? A veces encontrabas, no sé, en el contenedor de pilas encontrabas ¿no? de baterías, encontrabas un plátano, o sea, en algunos, mientras que en otros distritos sí era mucho más responsable y mucho mejor la segregación. Entonces, ahí empezamos a conectar también como espacio público para educar un poco y generar esta conciencia con algo lúdico como una estación de reciclaje. ¿Cómo poner esto en sencillo? ¿Cómo hablar de sostenibilidad, que además va más allá de cuidado medioambiental, o de reciclaje, que es lo primero que uno trae a la mente cuando habla de este tema? Y cómo dar esos primeros pasos. O sea, la primera pregunta es cómo hablarlo en sencillo y cómo explicárselo a cualquiera.
Y lo segundo es cómo implementarlo en una empresa, los desafíos para una pequeña, que presumo es más fácil, no lo sé, y para una gran empresa. A ver, lo primero, el lenguaje sencillo, creo que lo clave está en hablar de triple impacto: social, ambiental y económico. Estos tres pilares tienen que ir de la mano en cualquier tipo de negocio o de proyecto, porque ya, si no tienen esos tres pilares, no va a ser sostenible esto a largo plazo. ¿Por qué? Porque hoy en día sí hay más conciencia en una sociedad que te va a exigir una licencia para operar, que tienes que cumplir con estándares mínimos, porque si no, no fluye, no te van a dar ese permiso para avanzar como negocio. Lo otro, algo que lo estamos viviendo hoy, cuando hablo de sostenibilidad y en lenguaje sencillo, creo que hemos vivido esta pandemia que yo siempre hablamos de 3 etapas, ¿no? Supervivencia, reactivación y un poco esta nueva normalidad. Entonces, para mí la supervivencia, el avanzar en modo supervivencia, para poder sobrevivir tienes que tener tu propósito claro, tu norte claro. Entonces, hablar de sostenibilidad es poder conectar con un propósito de trascendencia, no solamente que es hacer dinero, sino poder trascender a largo plazo con ese propósito que te guía. Esa es una. Lo segundo, cuando hablamos de la reactivación, creo que el elemento clave y hablar de sostenibilidad es hablar de interconexión y de interdependencia. Y ahí voy a vincularme nuevamente a lo del triple impacto. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos hemos dado cuenta que para estar bien para que mi negocio funcione, dependo de mis proveedores, dependo de mis clientes, y si ellos no están bien, yo tampoco voy a estar bien. Entonces, esta interconexión es también con el entorno. Hoy día lo vemos también con la política. O sea, el país está paralizado. Entonces, la sostenibilidad es ver un poco este enfoque de una visión del sistema completo. Entonces, mi sistema completo, yo estoy aquí, hay unos puntos que me afectan acá indirectamente, yo tengo un impacto, ¿cómo puedo tener un impacto más positivo? Y si todos estamos bien, yo también voy a estar bien. Entonces, creo que por ahí va el poder no solamente hablar de la teoría, sino lo que estamos viviendo hoy en día. Y ya para mí, esta nueva normalidad, algo que vimos en Perú Sostenible hace unas semanas, una de las charlas con Christian Bush, era hablar de nosotros podemos crear, conectando los puntos, podemos crear esta nueva normalidad, este futuro más positivo, si es que empezamos a medir lo correcto, empezamos a tener esa perspectiva más del sistema. Y ahí, cuando hablo de nueva normalidad, para mí es bien relevante hablar de las nuevas métricas que tenemos que tener claras para el desarrollo que queremos. Ahí, y a mí me hace todo el sentido, tal vez son complejos los objetivos de desarrollo sostenible, pero es la forma más fácil de entender que el desarrollo no es solamente que crezca el PBI, es integral, es educación, es equidad de género, es igualdad de oportunidades, es un ambiente sano, una biodiversidad sana. Entonces, es todos estos 17 objetivos que tenemos que empezar a considerar a la hora de hacer negocio. Y claramente, has mencionado cómo se hace. Yo creo que depende mucho del sector en el que estés. Hay unos sectores que es más fácil que otros y quiero que desarrolles eso, pero también quería, y te voy poniendo la pregunta mientras terminas de cerrarlo, que me digas si uno debe escoger el objetivo de desarrollo o los objetivos de desarrollo en función a su propósito, digamos, en función al sector en el que se desenvuelve, por ejemplo. Hay sectores que hace un par de décadas tienen estándares más altos. Por ejemplo, la minería formal internacionalmente tiene estándares súper altos. Obviamente que aquí hemos visto cómo no se han respetado estándares, pero es un sector que tiene prácticas altas con las que tiene que cumplir, y si no, no anda. Y lo hemos visto hoy día con no se dan los proyectos. Por ahí es uno. Los sectores de servicios tal vez es más distante el vínculo con la naturaleza, entonces puede que haya sido un enfoque más de estándares sociales, ¿no? Mejores prácticas laborales. Ahora vemos mucho el tema de equidad de género. Entonces, creo que dependiendo del sector varía un poco las prioridades y por dónde se acercan a estos objetivos. Sobre los objetivos, como si elijo uno, yo creo que las Naciones Unidas lo que plantea es que esto es un marco de acción. Entonces tienes que ver el todo, y efectivamente hay unos que están más cerca a ti que otros. Dependiendo si eres una pesquera, por supuesto que la vida marina es tu razón de ser, ¿no? Entonces creo que dependiendo del sector en el que estés, sí hay algunos ODS en los que tienes que estar más cercano de todas maneras. Y si te traslado esa pregunta en términos país,
como políticas de Estado, ya como Perú, ¿deberíamos de priorizar algunos objetivos de desarrollo sostenible? Te lo pregunto desde la desesperación de una conversación que tuve ayer con mi hijo de 15 años, que justo en el colegio está viendo el tema de las ODS, y me decía, mamá, no llegamos, hagamos lo que hagamos, no llegamos. Y esta desesperación, guión, desesperanza que sentía en él, digamos, yo la llevaba a responderle, escúchame, tu forma de hacer que lleguemos es justamente manifestándote, es justamente haciendo, digamos, transformando tu pequeño mundo, pero a la vez presionando a tu mundo un poquito más grande, le hace tu colegio, le hace tu familia, y me dijo, sí, pero eso no es suficiente, mamá, políticas de Estado. Entonces, claro, me puse a pensar y dije, sí, pues, ¿cuáles? O sea, se pueden abarcar los 17, o sea, ya estamos de acá al 2030, 10 años y encima con una pandemia de por medio. Habían estudios antes de la pandemia y veníamos, es bien bacán porque hay como semáforo por cada ODS, ¿no? Cómo andamos, y en varios estábamos a buen ritmo con los cambios que se venían dando. La pandemia sí nos ha hecho retroceder bastante, ¿no? Sobre todo en reducción de pobreza. ¿No? Se dice que retrocedió 10 años, pero creo que lo crítico que vemos aquí en el sistema es la informalidad que, digamos, nos limita y nos paraliza, ¿no? La informalidad para andar en reducir pobreza, para que el gobierno pueda llegar con apoyo cuando hay gente que no está documentada ni siquiera. Entonces, hay varios temas, podemos entrar a cada uno donde hemos retrocedido, pero yo creo que hay algunos claves, ¿no? Y como te digo, uno de los claves es la educación como base. Yo soy bien optimista, creo que sí vamos a llegar en varios, pero depende de este trabajo conjunto. Y ahí también va el ODS 17, ¿no? Que es todos juntos. Esto no es chamba de solo el gobierno, es chamba de todos. De las empresas, de los ciudadanos con su voz, y lo estamos viendo hoy, y ojalá que de la manera más prudente posible, ¿no? Y también de la sociedad civil, de la academia. Eso es un trabajo en conjunto. Repito, es un reto gigante, pero yo te soy bien sincera que sí soy optimista. Creo que vemos cada vez más gente consciente, cada vez más solidaridad y un poco empatía hacia estos retos y hacia lo que hay que hacer, ¿no? Que no es que, no es mi problema, mentira, hay esa interconexión, ¿no? que mencioné, creo que es clave y se ve en distintos espacios, ¿no? Son 17 ODS y no podemos hablar de todo, pero quiero hablar de uno en particular que es un interés muy propio y creo que también es uno de tus favoritos, si cabe el término, que es el 5, equidad. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer o fortalecer en este país para lograr que realmente seamos un país equitativo, inclusivo, no solo con la mujer, sino con las minorías en general? Yo creo que hay un tema como mujeres, como madres, en la crianza, y tenemos que asegurarnos que nuestros hijos nazcan con esa sensibilidad así, porque muchas veces creo que el machismo y estas formas las generan también las mismas mamás a veces, ¿no? En el diferenciar al hijo de la hija, porque ahí está, o sea, esto nace de casa. Yo, como te digo, tuve la suerte de no sentir estas diferencias de chica. Yo crecí, competía con mis amigos en deportes, académicamente, y siempre me sentí igual. Sí sentí un reto cuando fui mamá, sí me costó el balance, o sea, desde dar leche, que sigo dando a mi chiquitín, el trabajo, o sea, el balance es difícil, y tal vez ahí creo que los hombres tienen que ser más conscientes en que el trabajo, o sea, el hogar es de los dos, ¿no? O sea, ahí hay un tema también cultural. Siento que sí hay necesidades de corregir algunas paradigmas que tenemos sobre los roles, nuestros sesgos inconscientes, y hay que no es ayuda, es acción compartida, es responsabilidad compartida, ¿no? Esto es 50-50, es como, y tal vez, digamos, muchas mujeres que, digamos, eligen estar en casa, y qué maravilla, y es cómo hacemos para que eso sea mucho más valorizado, porque hoy por hoy, y lo vemos hoy día con la pandemia, para mí ha sido la locura el tema del colegio,
o sea, con mi esposo nos dividíamos, ya, yo 3 días, él 2 días, a ayudar en las clases, porque el rol o sea, es lo que nos demanda es muchísimo. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso sea más reconocido? Y el trabajo en casa también, ¿no? Lo que hacen las mamás, las amas de casa, es sostener a la familia, finalmente. Y creo también, porque este programa lo van a ver empresarios, creo que también tiene que ver con que hay que acelerar algunas políticas al interior de las empresas, que no solamente tienen que ver con emparejar el sueldo en favor de la mujer a través de beneficios de tiempo, horas, no sé qué, sino también, ojo, a favor del hombre para poder participar justamente activamente en el hogar. Es decir, ¿por qué no la misma cantidad, llegar a un punto en que se tenga la misma cantidad de días posparto también para el hombre? ¿Por qué no, por qué va a seguir siendo mal visto el tema que el hombre pueda tener un permiso especial para recoger a su hija del colegio? ¿Cuántas veces escuchamos hasta ahora que un hombre pide, es que tengo que ir a recoger a mi hija, pero ¿no tienes esposa? Ay, no. Sí, sí tengo, pero me toca ahora a mí. O sea, ¿no? Creo que ahí como sociedad tenemos varios, digamos, un camino largo por recorrer, ¿no? Porque sí, creo que culturalmente sí es una sociedad bien machista, ¿no? En esa línea, o sea, cómo vamos cambiando eso, y ahí es, nuevamente, desde los más chicos, yo creo que ya esta generación viene con otra mentalidad. Pero sí a mí me cuesta, siempre hablo de los dinosaurios, ¿no? Hay como formas más antiguas, más conservadoras que tenemos que ir trabajando, y a veces ya uno cansa cambiar para arriba, sino, ok, me enfoco en la generación que viene. Has tenido unos ponentes de primer nivel y quería que me cuentes un poco los entretelones de cómo logras conectar, porque además ha sido un año, digamos, exitosísimo para Perú Sostenible, ¿no? Y en unas condiciones adversas. Y sin embargo has tenido los mejores ponentes con agendas que normalmente se cierran pues con años de anticipación. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo lograste? Bueno, creo que ahí el lado positivo, si puede haber alguno de este distanciamiento social, ha sido la vía internet, ¿no? Ya no teníamos que traer a los panelistas a Perú, o sea, no teníamos que ver pasajes, no teníamos que ver fechas, era cuestión de agendas, y eso fue realmente mucho más viable, hizo todo mucho más viable. Sí, te cuento una anécdota interesante. Comenzamos en octubre del año pasado, hace un año, a escribirle a Jeffrey Sachs, por ejemplo. Y ese fue cuando planeamos Perú Sostenible, Jeffrey saca un artículo, esto es octubre del año pasado, en el que compara Santiago de Chile con Hong Kong y con París. Y el título era ¿Por qué las ciudades ricas se rebelan? Y él planteaba que, ¿no?, en estos países que tienen índices de competitividad alucinantes, crecimiento económico maravilloso, ¿por qué están teniendo estas intensas movilizaciones sociales, ¿no?, que generaron la paralización de Chile, lo hemos visto en Santiago? Y ¿por qué no se da este desarrollo como debería darse? Y claramente es porque no estaban midiendo y viendo lo cercano a la sociedad. No veían la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, Jeffrey mismo plantea, aquí tienes que salirte de no solamente el PBI y el tema económico, y considerar esta amplitud de indicadores como lo son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con ese, o sea, en base a eso, lo contactamos en octubre, y desde ahí hemos tenido la conversación con él durante cuando iba a ser presencial el evento, luego la pandemia, y finalmente se dio, y así nos pasó con todos los demás, ¿no? Algunos aliados nos ayudaron con algunos de los panelistas, por ejemplo, el grupo Intercorp con Porter, Otto Scharmer a través esto ha sido de la Universidad de Cambridge también, o sea, él está en MIT, perdón, y un mix increíble que creo que nos ha conectado a todo el mundo, y creo que para todos los peruanos, o sea, es sumamente, las personas están a un correo de distancia, o sea, es así de directo ha sido todo, ya vamos a escribir y vamos, y la gente está con ganas de conectar, o sea, sí, te digo, ha sido, nos pusimos, creo que fuimos bien ambiciosos en los retos que nos planteamos, pero nunca perdimos el sueño de, oye, tenemos la oportunidad de hacerlo, y vamos a lo más alto posible, y así fue. Entonces, pucha, ha sido súper emocionante, en verdad. Hace poco leí un libro en un curso de la maestría, no recuerdo el autor, pero que justamente hablaba de que estábamos en la era de las relaciones, me parece que un argentino,
que hoy en día, a raíz de las, digamos, que todo se puede lograr en función de las relaciones, bien entendidas, claro está, ¿no? O sea, y este es el ejemplo, has puesto a todos los actores alrededor de un interés común a activar hasta tener a los mejores panelistas, y creo que el público lo ha reconocido y te felicito por eso. Creo que han habido muy, muy, muy buenos comentarios. Quería volver un poco al lado personal ya para ir cerrando. Me gusta siempre abrir con lo personal y cerrar con lo personal. Hablaste de tu mamá. Tu mamá, en el tema de los campamentos, ella, digamos, tiene una carrera, Sí. Mi mamá estudió educación física y se especializó en fisiología, y luego tiene en la Pacífico hace esta carrera de pequeñas empresas y arma el camp como el empresariado. ¿Y tu padre qué es de profesión? Mi papá es ingeniero agrónomo, Ajá. también maestría en administración, y ha trabajado toda su vida y luego se especializó como headhunter, o sea, abrió un poco cuando me preguntaste qué más me ha aportado la vida, él tiene este conocimiento generalista, o sea, al ser, digamos, trabajar en el servicio de headhunter, conoce un poco de todo. Entonces fue bacán poder, ¿no?, conversar de distintos sectores, amplía un poco la experiencia con cada tipo de empresa, ¿no?, que es amplia. Claro, digamos que tu mamá te dio el amor por la naturaleza, tu padre te dio un poco esta visión competitiva empresarial necesaria también para el desarrollo. ¿Y cuántos hermanos son ustedes? 3. 3. ¿Y tú eres la del medio, el sándwich? Esa, las del medio somos las más luchonas. Las del medio son... Ahora, tienes, tu esposo, lo conozco, te cuento, no sé si se acordará de mí, pero lo conocí, y porque voy a contar esta anécdota porque quiero llegar a una pregunta, ¿no? Él lo conocí a raíz de un proyecto que es probablemente me equivoque en el término, pero es una máquina de carbono, planta de carbón, algo así, que básicamente... ¿Cómo se llama? Pirulizador, ¿no? Pirulizador, sí. Ajá. Que lo que hace es transformar los residuos orgánicos, ¿no es cierto?, en fertilizantes, que me pareció así maravilloso, y lo conocí a raíz de ese proyecto en un viaje a Cusco. Y ahora leyendo un poco tu biografía y estoqueándote un poco para enterarme un poco de ti, bueno, supe que era tu esposo. Y quería preguntar quién educó a quién, o se conocieron ya, digamos, siendo apasionados del tema de sostenibilidad. Cuando él me pide para casarnos, él me regala un anillo de su abuela, y yo le regalo un libro, que es el libro de Negocio Social de Muhammad Yunus. Y, digamos, creo que él sí dice que yo lo contagié, y ahora es alucinante verlo porque... digamos, está en el negocio de innovación en alimentos y fertilizantes, y es un súper vocero en el mundo empresarial, ¿no? Creo que él sí reconoce que yo venía con el lado más teórico de la ciencia, y él lo lleva a la práctica como empresario, así muy vinculado a la tierra también. No podrías haberte, digamos, tampoco enamorado de alguien en el que no hubieses visto esa luz a desarrollar, ¿no? Tampoco. Creo que sí, y el complemento que hacemos es súper, porque, como te digo, lo ves y avanza tiene, no sé, cosas con algas, o sea, ya al lado de creación en todas las oportunidades que hay con este tema de economía circular, es la pasión de Vasco. Entonces, realmente es emocionante escuchar estas nuevas tendencias en economía circular que las ves con ejemplos concretos, ¿no? Listo, Micaela, ha sido un gustazo hablar contigo, me ha encantado conocerte, sabía de tu trayectoria, pero no te conocía. Mándale saludos a Vasco, que espero se acuerde de mí, y nada, nos vemos en el camino, y espero que en el 2030 tengamos la entrevista número, no sé, infinita, y que me puedas decir, Mariel, llegamos. Con todo, y creo que es un país de sueño, y sí la hacemos. La verdad que sí la hacemos juntos. Listo, Micaela, un gustazo, cuídate. Un gusto, Mariel, que estés bien, gracias. Gracias.